Gracias, Teo, y bienvenido, John, a las conversaciones del Trilema Energético. Muchas gracias, José Antonio y María Luisa, por contar conmigo en esta agradable conversación. Bienvenido. Pues como a todos los ponentes, te preguntamos lo mismo. Te pedimos que compartas con la audiencia un dato que tenga que ver con el tema de hoy, que es sobre todo con los CAEs. Efectivamente, los CAEs, que son certificados de ahorro energético, para ya ponerles el acrónimo a partir de ahora, si os parece, yo creo que no es una época de cambio, es un cambio de época. Ha cambiado radicalmente la energía y la eficiencia energética, y que te paguen por ahorrar es brutal. El impacto económico que tienen los CAEs ahora no es significativo, pero de cara al año 2027, la eficiencia energética va a movilizar en España cerca de 6.400 millones de euros. Es un dato bastante relevante. ¿Y de esos cuántos serán provenientes de los CAEs? En torno al 85-90%. O sea, ya es un dato significativo de cara a los CAEs. Entonces, bueno, va creciendo con el tiempo. Acaban de llegar los CAEs, llevan en otros países como Francia o Italia entre 15 y 20 años, y en España es un bebé recién nacido, que está gateando y que se pega algún porrazo, pero que es prometedor, muy prometedor. John, es curioso porque hablamos de ahorro energético y en lugar de hablar de kilovatios ahorrados, hablamos de dinero invertido. ¿Cómo se produce este cambio entre alguien que tiene que ahorrar para no gastar energía y resulta que estamos movilizando fondos? Yo creo que, a ver, primero, la energía más barata es la que no se consume. Es una obviedad, pero... Y luego, si se consume, que sea renovable. Entonces, durante años de carrera, a todos los ingenieros nos han engañado y nos han hablado de frigorías, kilovatios y kilocalorías, y yo creo que la energía se mide en euros. Cuando vas con un industrial, mides en euros. Cuando vas con tu vecino de enfrente, ¿cuánto pagas de luz? Dice cuántos euros pagas. No sabe cuántos kilovatios paga. Entonces, ¿cómo se traslada los kilovatios al ahorro? Una unidad de ahorro es un CAE. Un kilovatio de ahorro es un CAE. Y entonces, ¿en qué se puede ahorrar? Yo siempre lo simplifico con una casa, porque creo que es la forma más fácil de entenderlo. En una casa puedes ahorrar en la fachada. Puedes cambiar la fachada por una fachada de SATE o la que fuera. Puedes cambiar los cristales. Puedes cambiar la envolvente, el techo. Puedes eficientar cambiando la iluminación por LED. O sea, hay un montón de medidas que ya interiorizamos que hacemos, y eso genera ahorro. Y ese ahorro, kilovatio ahorrado, es un CAE. Y ese CAE hay un tercero que lo compra. Y en esa transacción del que lo compra a una equivalencia 1 a 1. O sea, yo ahorro 1 megavatio hora que vale, pongamos, 100 euros y el que me lo compra a 100 euros. ¿O a cuánto me lo compra? El que lo compra, hay un techo máximo, que es el que lo compra, eso se llama sujeto obligado, que básicamente son las grandes petroleras y las grandes energéticas del país. Ese sujeto obligado puede comprarlo o no comprarlo. Si no lo compra, tiene que pagar un dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, el techo es lo que ya paga por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y entonces, en un informe, que el techo ahora mismo está en 180 y pico euros megavatio hora. Actualmente, el rango, en un informe que edita el Ministerio de Transición Energética mensualmente desde hace ya 3 o 4 meses, viene el rango de precios. El rango máximo de precios es un 140 y el rango mínimo puede estar en 80-90. ¿Por qué hay tanta disparidad? Porque el ahorro es diferente con la misma medida. Y me explico. Cambiar una caldera por una bomba de calor genera unos CAEs, pero cambiarla en mi casa es diferente cambiarla en una planta industrial de Arcelor. La dedicación para verificar ese cambio es mayor en mi casa, porque genera un ahorro, que la dedicación para verificar ese ahorro en una gran industria. Entonces hay bastante disparidad en función de las medidas.
Tal y como has contado con el tercero, que es el sujeto obligado, entiendo que este es un impuesto que tienen algunas empresas. ¿Por qué les merece la pena o les interesa a estas empresas comprar con esta variación que nos estás contando en lugar de pagar lo que le corresponde por impuestos? ¿Dónde está el beneficio más allá de que haya alguien que haga el ahorro? ¿Por qué le interesa a una empresa obligada la compra de estos certificados? Primero, porque paga por un ahorro. Hay una parte económica y una parte menos económica. La parte económica es que paga menos de lo que paga ahora mismo por el Fondo Nacional. Porque si la media está entre 140 es lo máximo que se está pagando, pues entre 140 y 130, esa diferencia es un tema económico. Y la segunda, yo creo, porque una empresa, sea petrolera, sea energética, prefiere dar un dinero con una medida concreta de eficiencia que no dar un dinero, pagar por algo más intangible, ¿no? Entonces, hay una medida de eficiencia detrás. Entonces, sí notamos que hay cierto interés en igualdad de condiciones que no son iguales obviamente, apostar por los certificados de ahorro energético. Lo que pasa es que en este proceso surgen como muchísimas preguntas y dudas, ¿no? O sea, al final esto parece como un impuesto revolucionario a las empresas que contaminan, ese dinero va al ministerio y luego el ministerio, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Va a sortear Teslas? ¿Qué va a Eh, hacer? Voy a contar el pasado y el presente. El pasado era, las empresas pagan al Fondo Nacional de Eficiencia y ese Fondo Nacional de Eficiencia, vía IDAE, iba a las comunidades y vía las comunidades iba a la región y vía la región iba a una medida de los cambios de ventana de Castilla y León estaban bonificados. Y en otra comunidad estaba bonificado las fachadas. Y en otra comunidad estaban bonificados y eso vía la entidad regional se tramitaba con un plazo de largo, meses. Hablamos de meses, varios meses, en un caso muchos. Y el cliente recibía el dinero en eso. La gran ventaja del CAE es que el cliente, en el momento que adquiere un activo que es susceptible de recibir CAEs, se le imputa en el precio y paga menos por el servicio. Es decir, si yo quito una caldera y pongo una bomba de calor, por simplificar el ejemplo, que eso tiene CAEs, yo, si cedo mis CAEs al que me ha vendido el producto, pago menos de saque de lo que pagaría. Entonces, el beneficio es económico inmediato, porque la liquidación es mucho más rápida. Si no te he entendido mal, John, en esta operación en la que hay un ministerio recaudador, una serie de empresas que están obligadas y compran estos CAEs y un sujeto que lo hace, hay un agente adicional, que es el verificador, el que verifica que ese ahorro se ha producido y que se ha producido en la magnitud que se dice. ¿Quién paga al verificador? ¿Cómo Eh, funciona eso con un verificador? Hay entre la acción, hay un sujeto delegado, que está en el ministerio, son 40 y pico sujetos delegados, nosotros somos uno de ellos, pero hay 40 y pico delegados, que lo que hacen es, le piden al cliente la información adecuada para poder verificar la información. Y luego hay un verificador. Entonces, la diferencia entre los 140 máximos y los 180 y pico son los costes de ese servicio. Entonces, lo que suele hacer es el sujeto delegado absorbe todo ese tipo de gestión, tramitación, relación con el ministerio. Es una nueva figura que antes no estaba, que se llama sujeto delegado, que antes no estaba por eso mismo, ¿no? Porque hay que hacer una serie de acciones, de verificaciones y de controles que antes no hacía falta. Fíjate que con esta medida, que entiendo que es una medida implantada por el Ministerio, se produce una no recaudación en favor de actuaciones de ahorro y eficiencia y además se genera un nuevo modelo de negocio en el sentido en el que aparecen entidades que son estos sujetos delegados que Ujú. recopilan la información y emiten o por lo menos preparan la documentación para que, no sé si es el IDAE o quién es el que verifica el tema. Es curiosa la medida sofisticada, pero es curiosa.
Es sofisticada, efectivamente, el papel de sujeto delegado es un papel que no existía en el mercado, es un papel nuevo. En este caso no interviene el IDAE, interviene directamente el Ministerio de Transición Energética, el Departamento de la Subdirección. Es más ágil que la descentralización actual. Por simplificar, hay dos tipos de fichas simples y fichas singulares. La actuación simple es una actuación donde, en base a una ficha y una serie de requisitos, es capaz de monitorizar, contextualizar y dar un dato de cuántas KEs genera tu actuación. Y las actuaciones singulares son las que son más complejas, ¿no? Por ejemplo, aprovechar la salida de humos del horno de Arcelor para recuperar el calor. Eso es una actuación singular. Eso no se puede reflejar en una ficha tan simple. Entonces, las más rutinarias, por decirlo de una forma, son las simples. Hay 100 y pico fichas donde vemos actuaciones que se pueden susceptibles de tener KEs. Pero básicamente es, donde hay ahorro energético, hay KEs. Y yo simplifico, donde te pagan por ahorrar, cosa que es difícil de entender. En el episodio anterior hablábamos con Paula Román de FENIE y ella nos contaba, digamos, nos ponía una nueva dificultad en este proceso de los KEs en función del tamaño. Porque a lo mejor si tu ahorro es de una persona en su casa y el ahorro es pequeñito, pues a lo mejor cuesta más el collar del verificador que el perro del ahorro. Entonces, ¿qué límites hay en todo esto que marcan esa rentabilidad? El límite es el tiempo de dedicación que tengas el tiempo de dedicación, más que no va por kilovatios ahorrados, el tiempo de dedicación que tengas que dedicar a verificar el dato. Y lo que os contaba Paula tiene sentido porque un cambio de caldera en un domicilio particular o lo automatizas, lo digitalizas y creas una página donde alguien, que puede ser el usuario, meta sus datos, y alguien verifique los datos, o eso lleva un trabajo bastante alto, sobre todo porque no hay. Entonces, es difícil de cuantificar dónde está el límite, y como ahora hay tanto mercado, estamos yendo todos cuando vamos todos a lo grande, ¿no? Es decir, vamos al safari y vemos tantos elefantes que es difícil ir a por perdices, ¿no? Porque es que hay muchos. Entonces, el cliente pequeñito se tiene que aglutinar en una plataforma que le permita, de una forma ágil y digital, porque si no esto no va a volar, aglutinar sus KEs. ¿Y esa plataforma podría ser las mismas comercializadoras o los instaladores que le cambian la caldera a ese y a otros 50? Yo creo que en el mercado ya se empieza a ver movimientos de algunas comercializadoras que ya han empezado a crear productos, soluciones, más que productos, donde incorporan, te quito la caldera y te pongo una bomba de calor, y te cambio la iluminación y te hago un descuento por tus certificados de ahorro energético. Que ya están creando soluciones digitales propias para automatizar el proceso. Entonces yo creo que los pequeños actuaciones van a centralizarse en el que está más cerca del usuario, que casi siempre son comercializadoras. O sea que yo el futuro, pero es un bebé que está gateando. Entonces hasta que no ande veremos a ver cómo anda, ¿no? Pero el bebé empieza a gatear por ahí, como dices tú, tiene sentido lo que dices. Mira, esto en una respuesta tuya anterior hablabas de que primero arrancó en Francia, te entendí. ¿Cómo está en Europa? ¿Esta es una medida que es un traslado de una actuación equivalente en Europa? ¿Y cómo funciona? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Dónde estamos tropezando? Cuéntanos un poco esto. En Europa llevan entre Francia e Italia entre 20 y 25 años. Es una medida, como medida de eficiencia, está trasladada a Europa, pero mejorada. Yo creo que sí que hemos hecho los deberes de ver qué han hecho los países y hacerlo algo mejor. En otros países, aquí en España todavía, las actuaciones singulares son muy poco significativas comparadas con las actuaciones singulares que son más especiales. Y en otros países, al añadir más fichas y al automatizar el proceso, coge más peso el estándar que el singular. Entonces, la pregunta ¿es una medida trasladada a Europa?
la hemos mejorado en función de lo que hemos visto por ahí en otros países. En otros países hay unas verificaciones anuales de la medida que se ha visto que no es la mejor opción. Y aquí en España hay una medida, tiene una caldera, una bomba de calor, o una fachada, o un cristal, dura X años y se ha trasladado vidas medias de experiencias. Entonces yo creo que es más práctica, más útil, en base a que nuestros primos mayores de otros países han corrido antes, ¿no? Entonces es más fácil copiar que empezar de cero. Oye, qué interesante. Los ejemplos que nos has puesto sobre qué es convertible en un CAES siempre han estado asociados, pues eso, en mi casa yo cambio una bomba, cambio los cristales, la iluminación, pero el trilema lo conseguiremos un poco por decisiones del usuario. ¿Tú visualizas en algún momento que si yo me compro una ropa que está producida de una manera más sostenible o compro un billete que me cuesta más porque resulta que estoy moviéndome con un combustible eco? Es decir, más allá de las actuaciones que uno puede hacer en su casa o en su industria, ¿tú ves actuaciones de este tipo que puedan ser paquetizadas en un CAES en el futuro? Yo creo que en un CAE en el futuro tendremos que un coche compartido tiene CAES, porque hablando de cosas tangibles, ¿eh? Creo que cuando cambias de tu coche los neumáticos, ahorras en energía porque es un medio mejor y tiene CAES. Creo que si conseguimos, simplificando el mensaje, si tú tienes un neumático con la presión adecuada, eso tiene que tener CAES, porque eso ahorra energía y te da seguridad. Entonces, lo que te da seguridad, tanto energética como personal, y ahorro energético, tiene CAES. Pero estamos pero yo sí veo clarísimamente que se puede empezar a relacionar cosas de ahorro de energía, seguridad personal y beneficio económico con los CAES. Sí, vamos, lo veo clarísimo, clarísimo. John, es estupendo escucharte. Me gustaría pedirte, como a todos nuestros ponentes, que nos compartieras para cerrar el deseo que le pedirías a la lámpara de Aladino para resolver el trilema energético. No sé si tendrá que ver con que los CAES hoy son un bebé que a lo mejor no llega, el ahorro no llega al 1% de la energía producida y queremos que sea mucho más, pero ¿qué deseo le pedirías a la lámpara? Yo el deseo que pediría es que hablamos de transición energética, transición es lenta, y que con un continente que se dedica a regular es más lenta todavía, porque creo que Estados Unidos inventa, China copia y nosotros regulamos. Europa. Yo diría que no puede ser que para tramitar una eólica tardemos 7 años, unos parques fotovoltaicos 5 años, la transición se hace eterna. Y la transición energética es indudable que hay que hacerla. Entonces, yo pediría desregular y acortar los plazos de las medidas que tomemos, porque regulando no nos está yendo bien. Pues vamos a frotar bien la lámpara para que eso ocurra. John, muchísimas gracias de nuevo y te seguimos en todas las redes sociales, que eres muy activo. Un gusto Gracias a escuchar, vosotros. un gusto Gracias. escucharte y entrevistarte, John. Vale, pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. Y nada, seguimos para Bingo, que depende de todos.